Las legumbres. Hoy vamos a hablar de este alimento amado por muchos, odiado por unos tantos otros y que sin duda genera bastante controversia. Antes de nada, darte la bienvenida a este canal, Marcos Bodoque. Espero que todo lo que encuentres aquí sobre salud, sobre alimentación te aporta y si es así, no olvides suscribirte porque con ese pequeño gesto a mí me ayudas un montón. Bueno, las legumbres. Vamos a hablar de hoy sobre ellas en total profundidad. Lo primero que me gustaría dejar un poco claro es que la buena prensa que han recibido las legumbres como si fuesen un superalimento o un alimento mágico o el alimento por excelencia en la nutrición no tiene ningún sentido. Es decir, las legumbres al final son un alimento pues un poco de supervivencia, ¿no? Un alimento que nos ha ayudado a sobrevivir en diferentes circunstancias, en diferentes etapas. Pero tenemos que preguntarnos un poquito más en profundidad ¿qué son las legumbres? Lo primero que voy a responder es, ¿las legumbres son un alimento saludable? Y digo, bueno, depende qué tú entiendas por saludable. Para mí un alimento saludable es aquel que mejora tu salud, ¿vale? Entonces, si desde ese punto de vista entendemos las legumbres, para mí las legumbres no serían saludables, pero sí son saludables dentro de lo que cabe de que no es un alimento que de primeras, ahora hablamos más adelante, vaya a dañar nuestro organismo. Dicho lo cual, lo mejor sería preguntarnos, ¿las legumbres son un alimento óptimo? Desde luego que no. Y para ello, como digo, vamos a profundizar en qué son las legumbres, qué nos aportan las legumbres. Bueno, las legumbres principalmente nos aportan carbohidrato y luego proteína de origen vegetal. Más o menos, ¿vale? Las legumbres oscilan entre un 60% carbohidratos, 40% esta proteína de origen vegetal, algunas más al 70-30, pero más o menos esta sería la proporción, es decir, predominantemente nos aportan estos carbohidratos y luego una proteína de origen vegetal. Aparte de esto, ¿qué nos aportan? Pues nos aportan también algo de fibra y luego cierta cantidad de vitaminas y minerales que para nada es tan espectacular como nos hacen creer. Entonces, ok, vamos a ir por partes. Tema carbohidratos. ¿Las legumbres es un alimento óptimo por la cantidad de carbohidratos que nos aportan? Pues en el momento en el que estamos viviendo, donde prácticamente toda la población tiene sobrepeso, obesidad, diabetes, la mayor parte de la población es sedentaria, pues cantidad de carbohidratos de las legumbres no parecen ser lo más interesantes, ¿vale? Esto por un lado. Y, de todas formas, si queremos buscar, por ejemplo, carbohidratos, por eso digo que no es un alimento óptimo, los podemos buscar en otros alimentos donde la absorción sea mejor y los problemas a nivel intestinal sean menores, como podría ser la patata, el boniato, la fruta, el arroz, etc. Entonces, esto es una parte de lo que tienen las legumbres, este carbohidrato. Segundo lugar, ¿qué tenemos? Principalmente, proteína de origen vegetal. Las proteínas de origen vegetal no son las que nuestro cuerpo necesita y además tiene dificultad para absorberlas. Aquí justamente te voy a dejar dos tablas, unas relacionadas con el libro que voy a sacar dentro de poco, ya os daré más información, donde podéis ver la digestibilidad, la absorbibilidad de estos alimentos, la diferencia entre la carne, cómo se absorbe, y la diferencia entre estas legumbres, esta proteína de origen vegetal. Por tanto, la proteína de origen vegetal no la podemos comparar con la proteína de origen animal en cuanto a lo que aporta nuestro cuerpo y la capacidad de absorción de la misma. Entonces no podemos equiparar 20 gramos de proteína vegetal con 20 gramos de proteína animal. Por tanto, de nuevo, ¿es un alimento óptimo? No, si estamos aportando proteína que podemos aportar mejor de otras fuentes mucho más nutritivas como la carne, los huevos, el pescado o el marisco. Vale, seguimos al tercer punto. Nos aporta fibra, que puede ser interesante para nuestra microbiota, para el tránsito intestinal, etc. Ok, podemos encontrar la fibra perfectamente en otros alimentos más nutritivos y con menos problemas, como pueden ser las verduras, espárragos, brócoli, etc. Entonces, no necesitamos esto. Y por último lugar, vitaminas y minerales las pueden aportar estas legumbres, pero lo cierto es que no aportan tantas y las podemos aportar perfectamente de estos otros alimentos que he mencionado. Entonces, teniendo todo esta imagen ahora de las legumbres, ya no parecen tan superalimento, ¿no? Entonces debemos cuestionarnos pues un poco lo interesante o lo óptimo que son para nuestra alimentación. Pero bien, ¿cuál es el principal problema de las legumbres? Pues bueno, aunque no sean un alimento óptimo, pues podría decir, joder, a mí me gustan, son un alimento saludable, pueden tener perfectamente cabida y la prefiero a otras porque yo hago más ejercicio o por lo que sea. Ok, ¿qué es lo que ocurre con el problema de las legumbres? De que son muy indigestas. Las legumbres es un alimento que no estamos bien preparados para poder
absorberlas, que generan problemas en el tubo digestivo, en el sistema digestivo. No es casualidad que las legumbres, para empezar, tengamos que cocinarlas para poder extraer algún nutriente de ellas. Es decir, tú coges una legumbre tal y como está en crudo y es imposible comer y sacar algo de ahí. En cambio, alimentos como el pescado, la carne, los huevos, se pueden comer de forma cruda y que aporten grandísima cantidad de nutrientes. Entonces, evolutivamente, para que nos entendamos, no estoy hablando de que te pongas a comer carne cruda, pescado crudo, podíamos extraer los nutrientes directamente de estos alimentos tal y como estaban, sin cocinar, en cambio de las legumbres no. O sea que nos hace entender que son un alimento más de supervivencia. Y, como digo, generan bastantes problemas a nivel digestivo, son muy indigestas, generan a muchas personas, prácticamente todas, hinchazón, generan gases, digestiones pesadas. Entonces, para mí es importante que no normalicemos estos síntomas, es decir, estos son síntomas de una mala salud digestiva o una mala digestión de los alimentos, el tener gases, el tener digestiones pesadas, el estar hinchados después de comer legumbres, no es algo positivo. Entonces, no lo normalicemos, esto ya nos puede hacer entender, si tenemos una buena conexión con nuestro cuerpo, pues que igual no es el mejor alimento, ya que nos está generando estas reacciones negativas a nivel intestinal. Como digo, es un alimento de por sí difícil de digerir, pero el problema también radica en otro punto importante, y es los antinutrientes. Los antinutrientes son unas sustancias, principalmente en este caso las lectinas, que las legumbres son de las que más tienen, que, por así decirlo, dificultan la absorción de otros nutrientes que son importantísimos. Entonces, esta fama de que las legumbres aportan grandísima cantidad de vitaminas y minerales es injustificada. ¿Por qué? Porque lo que aporta es antinutrientes. Ahora dirán, oye, pero es que si las lavas y las cocinas, pierden gran parte de estos antinutrientes. Tú lo has dicho, pierden gran parte, pero no todos, y no son realmente para nada inocuos. Y al mismo tiempo que perdemos estos antinutrientes, también perdemos parte de esas vitaminas y minerales. Entonces no es solo algo unidireccional, ¿no? Sí, lavo y cocino, pierden ciertos antinutrientes, pero no pierden vitaminas y minerales. Sabemos que muchas vitaminas y minerales, con las temperaturas, pierden sus propiedades y dejan de ser realmente útiles para nosotros. Entonces, es importante entender que estos antinutrientes generan problemas a nivel intestinal, pueden favorecer la permeabilidad intestinal, la inflamación, diferentes alteraciones del sistema inmune. Por tanto, no es algo a priori que parezca interesante incluir dentro de nuestra alimentación. Entonces, como digo, teniendo en mente de que son alimentos que generan dificultades a nivel digestivo, problemas, hinchazón. Además tenemos la carga de los antinutrientes. Es un alimento que realmente no nos aporta gran cosa y además cosas que podemos encontrar mucho mejor en otros alimentos sin esos problemas adyacentes. Teniendo todo esto en mente, teniendo esta información, ahora plantéate si las legumbres son un alimento interesante para ti. Yo, si te puedo decir mi recomendación, y sobre todo trabajando con muchas personas, las legumbres son alimentos que generan problemas. Y si tienes ya algún problema digestivo de base, te va a convenir sí o sí eliminarlas o evitarlas lo máximo posible durante un tiempo hasta que puedas sanar tu intestino. Muchas personas no se dan cuenta de lo negativas que estaban siendo las legumbres para ellos hasta que no dejan de comerlas y experimentan la diferencia en las digestiones. Así que esto por un lado, si tienes problemas intestinales, mi recomendación es no tomarlas. Si no tienes problemas intestinales, llevas una alimentación alta en nutrientes, densa, como digo, nutricionalmente, y las comes de forma esporádica, es decir, te comes una vez a la semana un plato de lentejas o a lo sumo 2 veces y no te genera tampoco ningún problema, no tienes por qué evitarlas. Lo importante es que tú tengas la información de lo que este alimento te aporta, no porque, las legumbres son un alimento fantástico, es un superalimento y tú empiezas a comer legumbres como si fuese lo mejor. No, tienes que estar bien informado de lo que te aportan las legumbres y con esa información, sabiendo que hay otros alimentos muy superiores, si eliges comerlo con consciencia, y una vez más, por eso alimentación consciente, que es el método de trabajo que trato de aportar a este mundo, si sabes por qué las comes, cuando las comes, está perfecto. Así que si te encanta tu plato de lentejas, si te encanta tomarte algún día a unos garbanzos, perfecto. Si tienes buena salud digestiva, si además llevas una alimentación alta en nutrientes, no va a suponer ningún problema para tu salud. Y si las disfrutas y aceptas a veces esas complicaciones a nivel digestivo, no pasa nada. Lo importante, como digo, es tomar esa decisión consciente cuando haces algo.
Así que este es un poco el balance general de las legumbres. Ahora realmente tienes información, ¿vale? No solo lo bueno, sino también lo menos bueno o incluso lo malo sobre este alimento, que realmente es un alimento de supervivencia. Es un alimento pues que nos ha ayudado, oye, y gracias, a poder sobrevivir o a poder prosperar en ciertos momentos, pero que si tenemos la posibilidad hay otros alimentos mucho superiores para nutrirnos y que realmente no nos generan problemas a nivel digestivo, se absorben mucho mejor y nos dan realmente lo que nuestro cuerpo necesita. Así que las legumbres no son un alimento óptimo, las legumbres no son un superalimento, no son la panacea de la nutrición y muchas personas se van a beneficiar de no comerlas. Yo personalmente no las como desde hace bastantes años, simplemente a lo mejor de forma muy puntual, casa de tus padres, unas lentejas o un cocido, pues lo comes por disfrute, pero nada más. Si tengo que aceptarte una recomendación es que, por supuesto, las laves muy bien, luego las cocines también bastante bien y si puedes incluso añadir algo de vinagre ayudará a eliminar los problemas adyacentes. Las que menos problemas dan normalmente son las lentejas, esto hay que tenerlo en mente. Las más problemáticas suelen ser las judías en todas sus variedades, sobre todo la judía roja. Y por ejemplo, un pequeño consejo con los garbanzos es que si los aplastamos o los consumimos en forma de hummus, por ejemplo, suelen generar menos problemas. Espero que este vídeo te haya aportado, que tengas una visión más amplia de todo esto. No te olvides de darle me gusta para saber que te ha aportado. No te olvides de suscribirte al canal si no lo estás hecho, porque a mí me apoyas mucho. Y compartir este contenido es lo mejor que puedes hacer por este canal. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente.